¿Qué tal? De nuevo un saludo en nombre de todo el equipo de profesionales de su canal público de Doñana Comunicación. Ya hemos comentado al principio de este doble espacio, porque en esta oportunidad son dos los representantes de partidos políticos que han querido acudir, que nuestra intención era, como siempre, y más si cabe, en los últimos meses que no hemos podido celebrarlo, pues hacer un debate para confrontar posturas. Es otro formato que nos apetece muy mucho llevar a todos sus hogares para, bueno, conocer a la vez las distintas versiones sobre los puntos tratados en el Pleno y que ustedes puedan sacar sus conclusiones, pero no ha podido ser. Así que con el lamento por parte de los profesionales que nos vemos imposibilitados de ese deseo de llevar este formato de debate a todos ustedes, pues también agradecer a los responsables de las formaciones políticas que sí nos han enviado a sus representantes para poder desarrollar ese balance. Es el caso de el partido Mesa de Convergencia. Está con nosotros José María García, así que le agradecemos muy mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos a hablar de nuevo del Pleno, vamos a hacer el relato de nuevo de los puntos del orden del día y, por supuesto, pues daremos la oportunidad a José María García para que nos hable de los puntos que su formación política considera que fueron más importantes. El orden del día tenía una serie de puntos iniciales con varias declaraciones, las del 8 de marzo, la del apoyo institucional a la caza y después, bueno, pues los puntos decreto de alcaldía de presidencia, así como el informe de gestión del equipo de gobierno. Bueno, esos eran los puntos iniciales. No sé si cabrá comentar alguno de ellos o lo que considere su formación política. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, pues a mí me da igual en principio que utilices el mismo orden que de punto del orden del día del Pleno, me da exactamente lo mismo, ¿no? En principio, si te parece, la valoración que en principio puedo hacer yo del Pleno, aunque lo dije después del Pleno, en este Pleno, que es un Pleno, podía considerarse un Pleno, digamos, rutinario, se llevaron asuntos importantes, había un bloque de asuntos importantes, asuntos que desde mi punto de vista están inacabados y luego cuando empecemos punto por punto te diré por qué pienso de esa forma. Un bloque, digamos, de declaraciones institucionales con una cierta carga ideológica, que me parece también interesante desde el punto de vista político, pero relativamente poco productivo de cara a un pleno local. Y luego hubo una última parte con unas declaraciones muy desafortunadas por parte de la alcaldesa y de la concejala de Servicios Sociales y un ataque dirigido hacia mi persona, que se está repitiendo de forma sistemática desde hace un tiempo y que no entiendo muy bien por qué, salvo que evidentemente pues tengan un cierto miedo a lo que pueda suponer mi persona de cara a la presentación en las próximas elecciones, porque si no, no entiendo ese ataque tan visceral. Primero, porque además lo hicieron desde digamos, intentando atacar a una empresa pública, que es Emilá, que no se merece ese ataque visceral, indiscutiblemente, y del que yo personalmente lo único que intento es ayudar. Yo no cobro absolutamente nada por ayudar a Emilá. Me reúno cuando las circunstancias lo requieren, tanto desde el punto de vista político como cuando algún trabajador quiere hablar conmigo, y lo hago de forma absolutamente altruista, pero no lo entendieron así, ni la alcaldesa ni lo entendió así, desde luego la concejala de Servicios Sociales, que aprovechó, incluso se aprovechó, podría decir, de un ciudadano para atacar a mi persona. Yo creo que no deberían de estar tan nerviosos, pero la verdad que se le ve un poco nerviosos, ¿no? Así que, digamos, bueno, eso es un poco, digamos, un recorrido de forma general, ¿no? Hablaremos también de esa cuestión, del final del Pleno, incluso del punto de urgencias. Hubo un punto presentado por Mesa de Convergencia que no se admitió, se echó para atrás por la votación que tuvo lugar, pero en ese desarrollo cronológico que nos apetece hacer en el día de hoy, bueno, y si llegamos a los dictámenes con la cuenta general del ejercicio 2007, llegamos a un punto pues quizá especialmente interesante y relevante, como la aprobación de la relación de puestos de trabajo. ¿Qué tendría que decir Mesa de Convergencia a propósito de este punto? Bueno, es un punto importantísimo, es un punto crucial. Es un punto que empieza, la andadura en esta legislatura empieza en el año 2017 cuando el Ayuntamiento contrata a una empresa para que haga un diagnóstico inicial de la situación. Luego ha habido reuniones, la empresa evidentemente hace un documento que sirve de base para posteriores negociaciones en mesas de negociación, como su nombre indica, y esta mesa de negociación, bueno, la empresa termina en marzo aproximadamente, en marzo del 2018,
y el equipo de gobierno empieza a reunirse, según las declaraciones del concejal, pues empieza a reunirse aproximadamente en octubre-noviembre del 2018. Y ahí habían perdido un tiempo interesante. Estas negociaciones han tenido lugar casi hasta el mismo día del Pleno. El objeto, la presentación del RPT es absolutamente importante para el Ayuntamiento de Almonte por la situación que tiene y por el número de trabajadores que tiene. El momento en el que se trae, absolutamente desafortunado. ¿Por qué? Porque esto tenía que haber estado acabado quizás hace un año o quizás hace 8 meses. Y no que el mismo día del Pleno lleva el concejal de Hacienda lleva un documento en el que lo primero que dice es que lo que tiene que decir es que hay X errores en el documento. Entonces nos quedamos un poco realmente perplejos. Es decir, cómo en un documento de tal importancia, con las veces que se han reunido, puede decir el mismo día del Pleno, lo primero que tengo que decir es que el documento tiene errores. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creérnoslo como dogma de fe? Lo lógico es más, lo lógico es decir, señores, hemos detectado estos errores, vamos a dejarlo encima de la mesa, comprueben ustedes los errores y lo volvemos a traer, o bien en el pleno ordinario próximo, o bien en un pleno extraordinario que convocamos al efecto. Eso es lo que la lógica te dice y lo que tenía que haber hecho alguien medianamente coherente. Pero no solamente no hizo eso, sino que además aprobaron de forma unilateral ese documento con un informe negativo de la jefa de personal, con una advertencia de algunos sindicatos de la propia mesa de negociación que decía que no habían podido comprobar las últimas modificaciones, ¿vale? Y, por supuesto, nosotros que le dijimos que, evidentemente, no habíamos tenido la participación que se merece un documento como este. Por tanto, y sin embargo, no se hace en ningún momento ni la más mínima intención de acudir a la coherencia interna, es decir, es verdad, este documento merece como mínimo el respeto de que los agentes que han estado interviniendo en él puedan comprobar esas modificaciones, sino que de forma absolutamente arrogante, por cierto, como nos tiene acostumbrado el Partido Socialista desde que sabe que está en mayoría absoluta por falta del concejal de Izquierda Unida, y lo aprueban de forma unilateral. Entonces, me parece que realmente un documento como este no se merece ni el procedimiento que han seguido, porque, como digo, a la oposición se le ha ignorado del procedimiento, y desde luego la última puesta en escena, que es un documento presentado donde se dice que tiene errores en el mismo pleno. Hombre, yo creo que la gente de Almonte pueden comprender perfectamente que eso no es así. Se nos ha tratado, digamos, a los ciudadanos un poco de ignorante, un poco de tonto. Un documento de esta envergadura debería de haberse traído a la mesa con consenso, que es lo que debería de haber hecho, como dice la alcaldesa muchísimas veces, que las cuestiones de Estado deberían de traerse por consenso. Pues en este caso no ha habido ni el más mínimo intento de que hubiera consenso, que hubiera sido efectivamente lo deseable. Pero, claro, la premura, la arrogancia, pues convierten a cada uno y los pone en el sitio donde está. Bueno, el documento de la modernura, ¿no? También. Exactamente, el documento de las palabras nuevas, las modernuras, ¿no? Bueno. Efectivamente. Vamos a llegar así a los dictámenes. Bueno, estamos en ellos con la relación de puestos de trabajo. Después llegamos a un punto que también ha tenido su polémica y la está teniendo en el balance que están desarrollando los partidos, al menos en la primera entrevista que hemos desarrollado, la modificación presupuestaria. ¿Qué tendría que decir Mesa de Convergencia sobre esta modificación, habida cuenta además de la economía del ayuntamiento? Sí. Pues lo primero que tiene que decir Mesa de Convergencia, que ya tuve yo la oportunidad de defenderlo en el Pleno, es que a los ciudadanos de este municipio no se nos debería tratar como se nos trata. El equipo de gobierno trata a los ciudadanos de este municipio como si fuéramos absolutamente ignorantes o como si fuéramos absolutamente tontos. Me voy a explicar. Lo que se trababa a pleno era la compra de una finca de secano que se encuentra en el polígono Matalagrana. Esa finca es pública, propiedad de la Junta de Andalucía, y está ocupada por colonos ganaderos. Entonces el Ayuntamiento de Almonte lo que hace es comprar esa finca por un valor de 180 y tantos mil euros, sacando el dinero de una modificación presupuestaria, de ahí el nombre, según la cual 140 y pico mil euros destinados inicialmente al arreglo de calles, más 40 y pico mil euros destinados inicialmente a
parques y jardines, material infantil de parques y jardines, hacen un total de 180.000 euros, lo coge, lo quita de ahí para la compra de la finca. Pero con varias cuestiones que como mínimo son susceptibles de tener en cuenta. Una, eso se hace con un informe no favorable del interventor. El interventor pone reparo a eso. Segundo, en una situación económica del ayuntamiento verdaderamente, como mínimo, lamentable, es decir, porque tenemos una deuda de más de 70 millones, como ha dicho el concejal de Hacienda. Y tercero, que es lo que me parece más importante, es sin dar una explicación de los beneficios sociales que implica una compra como esa, es decir, una finca que es pública, que la están utilizando ya colonos. ¿Qué ganan los ciudadanos de este municipio? ¿Qué ganan los ciudadanos de este municipio con esa compra? Porque más bien parece que pierden. Porque todos los ciudadanos de este municipio parece que pierden el que se le arregle las calles o que los niños de este municipio tengan material para poder jugar en los parques y los jardines por una compra de una finca que ya es pública y que ya están usando ciudadanos de este municipio. Yo le pregunté personalmente al concejal proponente, que fue el concejal de Hacienda, que nos explicara qué iba a hacer el ayuntamiento con esa finca. Sorpresa mayúscula. La respuesta fue comprar la finca. O sea, también me trató como si fuera un poco ignorante. O sea, no. La pregunta fue, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Qué ganan los ciudadanos de este municipio con esa compra? Respuesta, no hubo respuesta. Por tanto, yo creo que el equipo de gobierno tiene que dar una explicación de por qué va a utilizar ese dinero que inicialmente estaba destinado al arreglo de calles, como he dicho nosotros, en una compra de una finca pública que ya están utilizando ciudadanos de este municipio. Hombre, yo creo que eso quedó por explicar en el Pleno y tendrá que dar una explicación al equipo de gobierno. Bueno, vamos a continuar con más detalles porque también el punto cuarto fue la habilitación de la Alcaldía Presidencia para la firma de una operación de crédito. Ahí digamos que continuamos con esa senda económica. Sí. Y el punto quinto tenía que ver con la modificación del contrato de la prestación de los servicios de limpieza pública. La recogida y transporte de residuos urbanos del municipio de Almonte. Bueno, es un continuo, lo hemos dicho antes, ¿no?, de toda la legislatura, ¿no?, inclusión de puntos relacionados con esta materia. Esto empezó, efectivamente, empieza al principio de la legislatura, con una situación contractual en aquel momento con una empresa que estaba realizando un servicio deficitario, con un contrato que venía de hacía mucho tiempo atrás, donde se le habían hecho tantas modificaciones que ya no se sabía muy bien por dónde iba, qué es lo que tenía que hacer la empresa, y cuyo resultado final era que el Ayuntamiento de Almonte, el ciudadano de Almonte, pagaba un dineral por un servicio que se prestaba mal. Las calles estaban sucias, como hemos visto que se ha denunciado a lo largo de toda la legislatura, unas calles que no tenían papelera, unas calles que en definitiva pues no se merecían el dinero que cada ciudadano de este municipio estábamos invirtiendo en él. Entonces el equipo de gobierno creamos todos en el Pleno una comisión para ver pues, para las posibilidades de rescindir el contrato, crear un nuevo pliego, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se hace. Curiosamente, se hace sin tener en cuenta las aportaciones, como siempre, pero esto ya es recurrente, de la oposición en ese convenio, y de forma unilateral, como nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno, aprueba el pliego y lo aprueba a bombo y platillo. O sea, ellos dicen que tenemos un pliego maravilloso, con una maquinaria súper moderna, con un sistema de recogida fantástico, con un ahorro excepcional en la licitación. Bueno, pues la realidad es que 8 meses después de poner en práctica ese pliego maravilloso y ese contrato maravilloso, resulta que las limpieza en el pueblo no mejora. Ha habido quejas de los ciudadanos, sigue habiendo todos los días quejas de los ciudadanos, pero mira por dónde venimos a darnos cuenta, lo trae el equipo de gobierno, una primera modificación 8 meses después. O sea, ya empezamos precisamente construyendo lo que habíamos pretendido, que era que no tuviera tantas modificaciones en Pleno. Pero resulta que en la justificación se dice que los estudios preliminares
no se habían hecho en profundidad. Eso es la exposición de motivos. Hombre, eso no es serio. O sea, ¿cómo que usted no ha hecho un estudio en profundidad y ha puesto un pliego encima de la mesa sin haber hecho ese estudio en profundidad? Entonces, pues eso se dice. Y además se dice que es necesario esta modificación para mantener la limpieza mínima en el municipio. Entonces quiere decir que de aquí para atrás, eso de limpieza mínima, nada, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues nos vuelve a decir más de lo mismo. Se nos dice que cualquier ciudadano que nos esté escuchando es que aquí las cosas, en esta como en otra, se ha hecho a la prisa y corriendo. Y se le ha dado más importancia al bombo y platillo que realmente a las necesidades de los ciudadanos. Esa es la realidad. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Pues que hay que traer una modificación que, dicho sea de paso, a todos los ciudadanos nos va a costar más de 146.000 euros más IVA anuales. ¿Por qué? Porque inicialmente no se había tenido previsto. Así de sencillo. Porque realmente, si se hubiera tenido previsto, esto no ocurre. 8 meses después de puesto en funcionamiento el nuevo pliego. Conclusión. Pues la conclusión está claro. La conclusión es que, de nuevo, el equipo de gobierno le interesa más la publicidad que la realidad y de la gestión del día a día. Sin embargo, muchos ciudadanos que estén escuchándome pueden pensar que Mesa de Convergencia está en contra de esas modificaciones que supuestamente nos aportarían lo mínimo para que el pueblo estuviera limpio. No, nosotros dijimos, bueno, pues los ciudadanos pagan. Los ciudadanos necesitan, como mínimo, es llegar a ese mínimo. Y además entendemos que la gestión del punto limpio hay que hacerlo, que el punto de acopio hay que hacerlo y que hay que mantener las plazas limpias, como dijo el señor concejal, cosa que me abruma realmente, ¿no? Es decir, es necesario mantener la nueva plaza limpia y habíamos pensado, claro, que ha aumentado los usuarios en un 300% más. Mire usted, ¿eso qué quiere decir? La plaza anteriormente también había que mantenerla limpia, y toda esta y todas las plazas del pueblo. Lo que ocurre es que no se había tenido en cuenta realmente la forma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Nosotros votamos a favor de que esas cosas se hagan, pero oye, hay que ser más serio. La política, entendida como la gestión municipal, que es la que el ciudadano está percibiendo y la que se hace día a día, tiene que ser mucho más serio. De gente que se dedican a estar en los despachos, a trabajar en los despachos, no en los medios de comunicación. Por cierto, medios de comunicación, cuando menos esta casa, porque se han ido a presentar todo este tipo de cosas a otros medios locales de otros sitios, no en la televisión local. Entonces yo creo que hay que ser más serio, hay que ser mucho más serio, dejarse de tanta propaganda y tanta historia y velar por lo que es realmente importante, que es por los servicios públicos, que los ciudadanos gocen de los servicios públicos en condiciones, gastar el dinero del ciudadano realmente en lo que el ciudadano lo necesita, en la necesidad del ciudadano, y no en otras cuestiones. Por tanto, este punto no es ni más ni menos que un punto más de esta forma de actuar del equipo de gobierno, improvisada, a golpe de propaganda y sobre todo, pues eso, sin tener realmente una hoja de ruta planificada desde el inicio. Comprendo. Bueno, vamos a continuar. ¿Había algún punto relacionado con la aprobación del estudio de detalle en algunas zonas del municipio, concretamente en El Rocío? Y esto pasaba o daba paso a la declaración institucional en apoyo al pueblo palestino. También un punto que resultó polémico y que fue la propuesta del Grupo Municipal Socialista, la moción del Partido Socialista referente al Día de Andalucía. Ahí se llegó un poco a una temperatura un poquito alta en el salón de pleno. Sobre todo entre el Partido Popular y el equipo de gobierno, ¿no? Evidentemente, una propuesta que venga en relación al Día de Andalucía, para empezar, yo creo que ya estaba pasada, ¿no? Pero bueno, en principio el equipo de gobierno lo entendió bien, el Partido Socialista lo entendió bien y lo llevó. En esa proposición nosotros dijimos que había cosas que evidentemente se podían pedir a la Junta de Andalucía y era lícito pedirlo y nos parecía bien y además desde el punto de vista ideológico nos parecía bien, pero claro, ya a partir de ahí los 4 últimos puntos, si no recuerdo mal, se pedía al equipo de gobierno no sé qué cosas que no tenían relación ni con el Día de Andalucía, porque además ya se había pedido en otros momentos en otros momentos de la legislatura, ¿no? Dijimos que lo apoyábamos si quitaban esos puntos y lo dejaba estrictamente reducido a lo que es una declaración institucional respecto del Día de Andalucía, que era así como se llamaba, y como el equipo de gobierno siempre
tiene la misma tónica, es decir, ellos no aceptan absolutamente nada, ninguna sugerencia que venga de la oposición, y menos si esa oposición se llama mesa de convergencia, porque esa es otra, pues entonces decidieron no aceptarlo y nosotros nos abstuvimos. Pero es verdad, había dentro de la moción, bueno, de la declaración institucional, que luego al final fue un dictamen, algunas cuestiones de carácter muy ideológico, ¿no? Unas alusiones a los nuevos partidos que están saliendo, partidos que desde luego, desde nuestro punto de vista, son perfectamente criticables, porque atentan contra derechos fundamentales que habíamos adquirido a lo largo de nuestra democracia y que pensábamos que eso ya estaba olvidado, ¿no? Como es la igualdad, como es tener absolutamente claro que España es un país de autonomías. Entrar ahora en un debate de esas características a mí me parece totalmente obsoleto y es volver a otros tiempos, eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, dentro de esa moción pues hacía alusión a ello. Nosotros particularmente no quisimos hacer ninguna declaración al respecto porque entendemos que no se le hace ningún favor a la democracia si constantemente estamos hablando de esta gente que, para empezar, y en esto sí que quiero ponerme serio, son gente que están en contra realmente de la democracia. Entonces simplemente nos abstuvimos porque el partido que propuso, en este caso el PSOE, no aceptó unas recomendaciones que había hecho Mesa de Convergencia y ya está. Bien, bueno, esto nos da paso a las propuestas de Mesa de Convergencia para este pleno. Había preparado dos mociones, una tenía que ver con la Escuela Local de Formación, que también fue objeto de un intenso debate, y del mismo modo también la propuesta de Mesa de Convergencia para la creación de un foro de turismo, que también tuvo su aquel, con los concejales, digamos, delegados, ¿no?, de ambas materias. También. ¿Qué habría de decir desde Mesa de Convergencia de ambas propuestas, que por cierto fueron finalmente rechazadas? Totalmente rechazadas. Y fueron rechazadas por el voto de calidad del Partido Socialista. Realmente nosotros agradecimos la postura del Partido Popular, y se la agradezco de nuevo aquí, de haber votado a favor. Es verdad que el Partido Popular, cada vez que Mesa de Convergencia ha presentado una propuesta que es buena para los ciudadanos, nos ha apoyado, no así en las de carácter, digamos, ideológico, es lógico además, porque ideológicamente no estamos a la misma altura, pero el Partido Popular sí nos ha apoyado siempre que hemos presentado una propuesta que beneficiara a los ciudadanos de Almonte, y esta también la apoyó. En cambio, no entendemos la postura del Partido Socialista. Pero para que los ciudadanos saquen un poco en claro de qué estamos hablando, había dos propuestas, efectivamente. Uno, la creación de una escuela local de formación, en el que el concejal que defendió la propuesta, que discutió la propuesta, nos tachó de oportunistas. Fue el concejal de Hacienda. Rocío le dijo que para oportunistas, evidentemente, ya eran ellos los especialistas, porque de hecho hemos visto cómo de forma sistemática, y siguen utilizando incluso los plenos como escaparate, y además de forma oportunista cada cosa han ido lanzándolo a bombo y platillo. Y dijeron que no. ¿Pero a qué dijeron que no? Dijeron que no a la creación de una escuela de formación para un sector de la población que se justificaba en la moción, que es aquellos ciudadanos que han salido de la educación formal sin un título y que realmente tienen unas carencias formativas importantes. Y otro sector de la población, ya de 45, 50 años, que no han tenido ese acceso a la formación, pero que podrían tenerla en una escuela de formación local donde tú le pusieras un horario de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo que se decía en la exposición de motivos. Y además se proponía una fórmula novedosa, porque lo habíamos hablado con empresarios locales. O sea, la moción estaba realmente muy trabajada. Y era que los empresarios, como saben de las demandas de esos oficios que algunos ya se van perdiendo o que ellos tienen necesidad, pudieran participar en el diseño de los cursos y pudieran aportar financiación y personal para formar. Y eso se había hablado con empresarios. De forma desconcertante, el equipo de gobierno volvió a decir no. No dio ninguna razón de peso para ello, salvo decirnos que éramos oportunistas. Decíamos, no se entiende ese tipo de cuestiones. Y con respecto a la escuela, al foro de turismo, es curioso, y además me voy a quedar con una frase nada más. El foro de turismo lo que pretendía era sencillamente crear un foro de turismo municipal.
es decir, Almonte, El Rocío, Matalascañas, formado por personas, instituciones, asociaciones que tuvieran que aportar, que pudieran aportar al turismo local, pues digamos, primero, participación y segundo, propuestas. Y en ese sentido, el segundo punto que llevaba la moción era que el propio foro de turismo local pudiera hacer aportaciones al Pleno para que se discutiera, es decir, pudiera aportar mociones al Pleno y que se discutiera en el Pleno. Fórmula absolutamente novedosa y que hasta ahora no se está haciendo. Respuesta del concejal que defendió por parte del equipo de gobierno. José María, me encanta, me gusta tu moción, pero no te la voy a aprobar. Pues que los ciudadanos decidan, que los ciudadanos vean si eso es realmente luchar por los intereses de los ciudadanos de este municipio o es simplemente decirle no a una propuesta muy buena que ha hecho Mesa de Convergencia. Que los ciudadanos juzguen. Bien, bueno, estamos casi en el final. No quisiera en cualquier caso dejar pasar el pleno. Hoy estamos evaluando el pleno del mes de marzo y además lo decimos con todas sus consecuencias. Hoy era el día para hablar, tenemos un debate, finalmente pues han participado los representantes políticos que así lo han decidido y por parte de la televisión, que es quien tiene la competencia, pues también hemos decidido que habrá otros temas, habrá otras noticias, pero ya el balance del pleno ha sido suficientemente tratado por esta casa, tanto en la retransmisión como en el turno de valoraciones, como en el día de balance, que como digo, en principio era en formato debate, finalmente ha sido en formato entrevista, pero que ha tenido lugar y que damos ya aquí el punto y final en este día. No quería yo terminar sin, bueno, ese punto que al parecer Mesa de Convergencia trató de meter por urgencia, sí, ¿no? Y que finalmente no entró. Sí, era un punto relacionado con los sucesos que había ocurrido en el IES de Landévalo, ¿no? Referente a unas actividades extraescolares que tenían programados ellos para el Día de la Mujer y de forma incomprensible estos grupos nuevos de la extrema derecha que están surgiendo, pues vetaron, incluso intimidaron al propio claustro. Entonces, realmente nos pusimos en contacto con algunos compañeros, algunos muy comprometidos en acciones sociales, y le dijimos que por favor pues, nos ayudaran a hacer una propuesta para el Pleno porque entendíamos que era suficientemente delicado. Se estaba intimidando a un grupo de profesionales de un instituto público porque habían diseñado actividades para el Día de la Mujer y lo hacía un grupo político. O sea, me parece que el tema es tan serio que merecía un pronunciamiento por parte de los concejales de este ayuntamiento, ¿no? Porque realmente nos puede pasar a cualquiera. Yo soy profesor del IES Doñana, participo de las actividades y, hombre, que venga un grupo a vetar lo que democráticamente ha decidido un claustro, que por cierto, la actividad no dañaba a nadie, era simplemente, no sé si tenemos tiempo, Pepe, pero sí, para que los ciudadanos lo digan, claro, sencillamente había decidido el claustro que un día señalado, para el día 8 concretamente, pues los chicos, estoy hablando ahora de género, salieran un poquito más tarde al recreo que las chicas para concienciar sobre el papel histórico que había tenido la mujer en la sociedad. Es una actividad que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de maldad y simplemente es una llamada de atención, ¿no? Por tanto, es de una inocencia tan grande que yo no entiendo cómo un grupo político puede realmente no solamente ya amenazar a los profesionales, sino cómo puede estar en contra en un país absolutamente democrático que debe velar por la igualdad de sus ciudadanos. Bueno, pues así fue. Entonces hicimos una moción, como digo, ayudada por un grupo de profesionales muy comprometidos de la docencia y la presentamos por urgencia porque era el momento. O sea, realmente es que era el momento, no había otro momento. Era justamente en el Pleno. ¿Por qué? Porque el día 8 había sido el viernes anterior, por tanto, el Pleno era el martes y era de ahí el sentido de la urgencia. Era un pronunciamiento, una llamada de atención. Es decir, el Ayuntamiento de Almonte estamos a favor de la igualdad y a la libertad de expresión, ni más ni menos. Hombre, como tiene esa carga ideológica hacia estos nuevos grupos de extrema derecha, yo podría entender en un momento determinado
como así fue que el PP votara no a la urgencia. Donde me quedé perplejo es cómo el Partido Socialista, el equipo de gobierno del Partido Socialista, supuestamente de izquierda, vota que no a la urgencia y por tanto impide el debate. Pero bueno, si tú te das cuenta, eso es lo mismo que está ocurriendo aquí esta tarde. Yo estoy hablando contigo y con los ciudadanos. Realmente deberíamos estar hablando contigo, con todos los grupos políticos y con los ciudadanos. Eso se llama debate. Eso es la esencia de eso, que es la esencia de la democracia. El debate es lo que ha anulado de forma recurrente la alcaldesa y el equipo de gobierno a esta legislatura. Y el punto ese fue, digamos, la culminación. O sea, fue realmente la prueba evidente y última de que al equipo de gobierno no le interesa el debate ideológico, ni siquiera en un punto tan sensible como esto, que por cierto, había estado a favor su propio, el partido a nivel provincial. Entonces, lo ha hecho en contra del propio partido a nivel provincial, pero por una única razón. Primero, porque el equipo de gobierno teme al debate, como nos lo pone en evidencia cada vez que hay un pleno, o sea, no le gusta el debate, y cada vez que hay que valorar el pleno. No me acuerdo cuántas veces hace que no viene al debate, pero me parece que tú lo has dicho ya. Entonces, esa es la quinta esencia, es decir, una moción tan oportuna, porque venía a corroborar todo lo que se ha hecho en este municipio, y se han hecho muchas cosas referente al Día de la Mujer, pero además en apoyo de donde tiene que surgir el germen del futuro, que es en un centro educativo de enseñanzas medias. O sea, ¿cómo? No, yo desde luego no lo entiendo, ni como profesional, ni como político local. Creo que el Partido Socialista se equivocó de todas, y una vez más prefiere no debatir a debatir, aunque, y utiliza, me vas a permitir que termine respecto a lo que tú me has preguntado, y vuelvo a decir, utiliza el Pleno para, y utiliza a Ciudadanos para ir en contra de concejales del Pleno, bien sea yo, bien sea concejales del Partido Popular. Es decir, renuncia a la esencia realmente de la democracia, que es el debate en los plenos, pero no tiene ningún escrúpulo por utilizar a Ciudadanos para criticar a concejales, en este caso mi persona. Me parece que es indignante. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Agradecemos a José María García que nos haya dado voz a las posiciones, a los posicionamientos de Mesa de Convergencia relativos al pleno del mes de marzo. Bueno, y dentro de poco pues habrá más. Muchísimas gracias. Espero que así sea, Pepe, y aquí estaremos como siempre. Nosotros desde luego no vamos a rehuir el debate. Muchas gracias. Gracias a ti.